Miércoles 11 de diciembre de 2024, jornada académica de la Fundación de Excelencia, Liderazgo y Transformación en su sección matinal. Hoy llegamos al episodio número 683 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y el tema a tratar es uno de los tantos casos de sicariato comunista que ha ocurrido a lo largo de la accidentada, trágica y sangrienta historia del narcoterrorismo comunista contra Colombia. Y son algunos fusilamientos cometidos contra delincuentes del ELN por los mismos bandoleros, ordenados en su época por Fabio Vázquez Castaño, en los cuales participó la terrorista Rocío Agudelo alias Mary, concubina de Lara Parada, a quien los medios de comunicación se caracterizaron por haberla convertido en una celebridad del crimen comunista y de la historia del terrorismo contra Colombia. Probablemente ese despliegue publicitario que le hicieron a Lara Parada y a ella coadyuvaron en que los terroristas asesinaran a Lara Parada y en volver célebre, conocida, famosa dentro del país, a una persona que tenía las manos manchadas de sangre y que en su haber lo que tenía era asesinatos y crímenes y terrorismo contra los colombianos. Pero reiteramos, esa magia de los medios de comunicación terminan dándoles aureolas y reconocimientos que no alcanzan los demás colombianos que trabajan intensamente el día a día y nadie los destaca, pero una persona que participa en hechos delictuosos de gravedad sí tiene connotaciones y hasta termina siendo admirada y le escriben libros, artículos y recuerdan su fallecimiento y sus épocas doradas del delito como si fueran la esencia de nuestra historia. Por eso traemos a colación la realidad de lo que ocurrió para que nuestras nuevas generaciones no se dejen engatusar con historietas y con fábulas diferentes a la realidad de lo que han sido los terroristas del ELN contra los colombianos. Adelante, mi coronel. Muy buenos días. Para contextualizar a nuestra audiencia, en términos generales, ¿cómo podríamos resumir los términos, los hechos como sucedió la captura en medio de operaciones ofensivas de las tropas del Comando Operativo número 10 de la terrorista del ELN, Rocío Agudelo Hernández, alias Mari, concubina de Ricardo Lara Parada, en desarrollo de la Operación Anorí a finales de 1973, según el testimonio del entonces coronel Hernán Hurtado Vallejo, comandante de la Unidad Operativa Menor. Bueno, coronel, estamos hablando de la etapa final de la operación Anorí, que en realidad nunca se le bautizó con ese nombre. Fueron los medios de comunicación los que terminaron bautizándola, ya que lo que se trataba era el desarrollo de la orden de operaciones número 036, que se convirtió en una situación continuada por parte del Comando Operativo número 10 bajo el mando del coronel Hernán Hurtado Vallejo. Los hechos sucintos, para resumirlo, es que se inició una operación muy fuerte que sí se llamó Trinitario, y esa sí tuvo nombre Trinitario, en la quebrada La Trinidad y límites de Antioquia y Bolívar. Y el objetivo era Fabio Vázquez Castaño. El teniente Mario del Basto Cerón llegó hasta el sitio donde estaba Fabio Vázquez Castaño, pero se había alcanzado a ir unas horas antes. Y ante toda esa información que surgió de esa acción cerca de la quebrada de la Trinidad, el análisis que hizo el coronel Hurtado Vallejo fue que Fabio Vázquez había ordenado a sus dos hermanos que se movilizaran hacia Anorí
porque el sueño de este terrorista, Manuel Vázquez Castaño, era abrir zona hacia el Pacífico y permitir que el ELN tuviera acceso al mar para traer armas y mover todo tipo de actividades con la narcodictadura cubana por medio del Canal de Panamá, que era el punto clave para todos los grupos terroristas latinoamericanos, en especial para los colombianos. Se inició entonces la persecución en la zona rural de Anorí, como lo cuenta la historia, poco a poco se fue desarticulando el ELN, fueron quedando a expensas de los pocos apoyos que les podían brindar los campesinos de la zona, más por temor o por compasión que por ideología, porque no habían preparado el área, la tenían en la zona de la Trinidad o Antioquia, perdón, en Santander o en el sur de Bolívar. Entonces uno de los batallones que estaba desarrollando la etapa final de las capturas, porque prácticamente la etapa final del ELN fueron capturas de bandidos que estaban desarrapados, doblegados por el clima, doblegados por el hambre y presionados porque por donde asomaban la cabeza se encontraban una contraguerrilla, ya que de manera muy hábil el coronel Hurtado utilizó la combinación de la infiltración nocturna, la observación sobre las casas que llamaba Plan Hogar y la presión contra guerrillas que entraban frontalmente a ejercer una especie de yunque y martillo. Entonces así fueron cayendo varios, unos cayeron en combate, otros fueron capturados. Y el caso de la joven, que no era tan joven, porque tenía ya 31 años, no era una niña, eh, alias Mari, Rocío Agudelo Hernández alias Mari, ocurrió porque el teniente Luis Rivas, que era comandante de uno de los pelotones de la compañía Cóndor del batallón RUC, fue desplazado por orden del coronel Hurtado Vallejo hacia la vereda del Vergel. Él tenía la misión de infiltrarse en la noche y localizar unas casas sobre las cuales se tenía información que llegaban los bandidos a abastecerse, ya que estaban aguantando físicamente hambre. Entonces el teniente Rivas hizo eso, se emboscó cerca a una vivienda y comenzó a observar. Cuando la vio llegar, pues ya tenía la información, ya había deducido que no vivía en la casa, salió del escondite y entró a la vivienda y la capturó y ella confesó que sí, que era eh, guerrillera del ELN, que había ido a buscar abastecimientos porque la patrulla, la cuadrilla estaba muy mal y porque ella también se sentía doblegada por el hambre. Entonces la llevaron al puesto de mando, estaba el coronel. Ella contó que era hija de un señor de apellido Hernández, de la vereda del Tigre, del municipio de Segovia, y que el que la había reclutado contra la voluntad de Fabio Vázquez Castaño, de Ricardo Lara Parada, que era su novio o su compañero sentimental. Había sido Fabio Vázquez Castaño que le daba la orden que se fuera. Entonces, fue enviada a Medellín y las operaciones continuaron hasta que unas semanas después, con base en la información que ella dio y lo que siguió el desarrollo, la captura de Adelfa Fierro, que fue fundamental enseguida, porque esta joven contó que Adelfa Fierro estaba muy enferma, entonces que tenía problemas en las piernas, que tenía los pies muy inflamados y que ella retardaba el movimiento del grupo terrorista, pero que era muy leal a los Vázquez y que no se rendía. Una mujer muy valiente, decía Mary. Entonces la operación siguió y por eso fueron dados de baja los dos Vázquez Castaño, porque días antes fue capturada Adelfa Fierro. Ese es el resumen de cómo cayó esta terrorista en poder de las autoridades. Y coronel, ¿cómo se desarrollaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la impactante conversación del coronel Hernán Hurtado Vallejo con el recién capturado terrorista Ricardo Lara Parada? ¿Y qué fue lo impactante de esta conversación? Bueno,
Pasó la operación en la parte gruesa y se dieron de baja los dos hermanos Vázquez Castaño. El comando operativo continuó en la zona y aún quedaban remanentes del ELN. Y un campesino una tarde llegó y le informó al coronel Hurtado Vallejo que en una finca había un bandido que se parecía mucho a Ricardo Lara Parada. Al entrevistarlo más a fondo confesó que sí, que era Lara Parada y que lo que quería era la recompensa. Entonces el coronel Hurtado Vallejo lo devolvió y le dijo a un teniente de la Armada que le decían Gorilón, por apodo de los compañeros, que registrara la casa y si encontraba al bandido lo capturara. Cuando el teniente llegó allá, encontró a Lara Parada, quien no ofreció ninguna resistencia y fue capturado y llevado a el sitio donde estaba el coronel Hurtado Vallejo. Él se sentó a hablar con el bandido y comenzaron a dialogar acerca de lo que era la vida en la guerrilla y con toda esa información que tenía Hurtado Vallejo, que preguntaba a todos los delincuentes capturados, entre ellos a la señora alias Mary, a Rocío Agudelo, comenzó a preguntarle cosas. De pronto, el, eh, el coronel Hurtado Vallejo le preguntó a Lara Parada, o le dijo a Lara Parada, que él mm, le gustaba la forma en que Lara Parada escribía y sobre todo por la carta que le enviaba a la novia. Entonces Lara le preguntó que si conocía la carta. Como era una carta un poco romántica, el coronel Hurtado le ha llamado la atención la primera parte de la carta y se la leyó o se la dijo de memoria. Entonces Lara Parada se sintió como encerrado porque notó que la inteligencia le sabía todo y se puso a contar su historia en el ELN y de pronto habló de que él era, que tenía una novia. Entonces el coronel Hurtado lo cortó y le dijo, ella ya fue capturada, ella fue capturada por el ejército tal día en tal sitio, la capturó el batallón Ruco y fue incorporada a Fabio, al ELN, a pesar de que usted le dijo a Fabio Vázquez que no la incorporara. Entonces contaba el general Hurtado Vallejo que en ese momento la reacción de, de Lara Parada fue muy fuerte, que le echó un madrazo a Fabio Vázquez Castaño y que dijo que él seguía siendo leal a los principios de la revolución, pero que Fabio Vázquez Castaño era un descompuesto, un traidor, que había tenido razón Jaime Arenas cuando lo había pintado como era. Entonces luego eh, el coronel Hurtado le contó a, Claro. a Lara Parada cómo era que Fabio Vázquez Castaño había comprometido a esta señora en el asesinato de unos terroristas. Pero lógicamente lo que Hurtado Vallejo le contaba a Lara Parada era lo que ella le había dicho. Puede que no fuera exactamente cierto, como le decía, pero pues esa era la versión que ella le había dado. Esa muchacha sí había contado que ella había participado en el asesinato de unos terroristas. Entonces el cuento que le contó ella al coronel Hurtado Vallejo es que había unos bandidos que se han robado unas panelas y que Fabio Vázquez Castaño los había llevado a Consejo de Guerra y había ordenado que los fusilaran. Que ella había preguntado que por qué los iban a fusilar si era una cuestión de hambre, de físicamente hambre, lo que ellos habían eh, reaccionado. Entonces Vázquez Castaño le dijo, "Ah, como usted está muy defensora, tome esta escopeta y dispáreles y los mata". Entonces, según la versión de Rocío Agudelo, ella les disparó y en el momento de disparar se desmayó y nunca supo, cuando se despertó ya los habían fusilado y han dicho que ella era la que había matado a uno de ellos con la escopeta, entonces que por eso ella ya era una criminal y hacía parte del grupo terrorista. La versión, pues más adelante ustedes verán los testimonios de otros y cada uno sacará sus propias conclusiones
Lo cierto es que esta señora ya murió y ella ni Lara Parada nunca aclararon cuál era la verdad de lo que había ocurrido. Luego le contó a Hurtado Vallejo que ella ya estaba en Medellín y que la iban a someter a consejo de guerra. Entonces, el coronel Hurtado pensó que eso era al llevarla a Medellín a Lara Parada y encontrarlo con ella, el ejército y el Estado podrían aprovechar esa situación para sacar mejores datos y manejar mejor la información. Pero en síntesis, la conversación siguió toda la noche, hablaron de toda la historia de la guerrilla y hablaron de la proyección que Lara le veía a la guerrilla, que él era muy crítico de Fabio Vázquez, como se sabe. Además era un hombre de buen nivel académico, intelectual, y tampoco era un niño, en ese momento ya tenía 34 años de edad. Entonces ya era una persona que tenía muy bien la claridad de lo que le pasaría con el ELN si se declarara en contra de Fabio Vázquez Castaño, aunque siguiera diciendo lo mismo que decía Jaime Arenas cuando lo mataron, que él era leal a las ideas revolucionarias, pero que no era leal con Fabio Vázquez Castaño. Fue muy coincidente y eso ya lo estudiamos aquí en Fundel. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál fue el error del coronel Álvaro Riveros al no atender una sugerencia del coronel Hernán Hurtado de cómo debería manejar el reencuentro de Rodrigo Lara con Rocío Agudelo en la Cuarta Brigada, donde estaba detenida junto con otros terroristas del ELN, esperando traslado al Consejo de Guerra en Bogotá? Se dice de larga data que la lengua es mala compañera de los imperios y de la propia cosecha le agregamos que la vanidad es letal en la guerra. Resulta que el coronel Hurtado Vallejo era un comando operativo que no tenía jurisdicción, sino lo que tenía era capacidad operacional y estaba agregado a la cuarta brigada. El comandante de la brigada era el coronel Álvaro Rivero Sabella, que era más antiguo jerárquicamente que el coronel Hurtado. Por ende, las tropas de la cuarta brigada, perdón, las tropas del comando operativo estaban bajo el mando operacional de la cuarta brigada. Hurtado Vallejo llamó a Riveros por el radio militar y le contó toda la historia. Contó que había hablado toda la noche con Lara, que estaba disponible ahí. Entonces, el coronel Riveros ordenó que lo llevaran en un helicóptero a Medellín. Varias veces Hurtado Vallejo le dijo que la recomendación era que la llegada a Medellín de la parada fuera de muy bajo perfil, porque el tipo estaba doblegado. Ya era que seguirlo doblegando y lo más importante era que lo metieran a una pieza con la misma compañera y que allí le colocaran micrófonos para escuchar todo lo que hablaran y así saber quién de los dos decía la verdad y al mismo tiempo profundizar en mayor información de cuáles eran los planes reales del ELN, ya que a Lara lo capturaron después de que pasó la operación Anorí y tenía una misión específica de Fabio Vázquez, de la cual el coronel Hurtado tenía la duda de que Lara le hubiera contado toda la verdad y había que verificar esa información. Pero es que la vanidad y las ganas de figurar y ese afán de que yo soy el héroe, yo soy el campeón, póngame la medalla a mí, que yo lo hice primero, es que todos actúan bajo mi mando, hizo que las cosas cambiaran de ritmo. Y entonces, cuando el helicóptero aterrizó en la zona verde de la Cuarta Brigada, había una nube de periodistas rodeando al bandido y haciéndole preguntas estúpidas y oportunistas, y entonces el tipo se enloqueció. Inmediatamente dejó de ser el bandido derrotado que había sido transformado y aprovechó las cámaras y los medios para comenzar como Simón Trinidad a gritarle vivas a la revolución, a decir que era un preso político y que
O sea, de lo que se pensaba fue completamente contrario y contraproducente. Luego, para rematar, el coronel Riveros lo llevó eh, escoltado por la PM y con esposas por el lado y le mostró el sitio donde iban acumulando el arsenal que le iban decomisando al ELN y la lista de los bandidos capturados o muertos y las fotos que había ahí en la pared. Entonces, eso era una humillación para el bandido que no tenía por qué hacerlo de la brigada. Ha debido aprovechar la medida táctica que le recomendó el comandante del comando operativo y entonces le dijo de manera despectiva, ahí está todo lo que les quitamos, las armas. Y el bandido le contestó delante de los periodistas y los oficiales, sí, nos quitaron las armas, pero no las ideas, coronel. Entonces fue completamente contraproducente eso. Luego, eh, ahí sí decidió Rivero Sabella que trajeran a la terrorista a la oficina de él y que estuvieran presentes los medios de comunicación para que vieran cómo era el reencuentro. O sea, hizo todo lo contrario de lo que se le había recomendado. Y entonces la trajeron y la delincuente pues se reunió con él ahí en el comando. Adelante, mi coronel. Y coronel, Mi coronel, ¿cómo describieron los medios de comunicación el encuentro de los dos terroristas capturados en la oficina del coronel Abella en Medellín? Pues, mi coronel, ahí vienen los problemas, ahí vienen las cosas que un trabajo que hubiera podido hacer excelente de acción psicológica y de inteligencia militar con bajo perfil, que se hubiera podido aprovechar el momento de debilidad, de doblegamiento que tenía el terrorista y verificar qué tan real era o qué más podría contarle ya ella a Lara Parada en la soledad, en la intimidad. Entonces cambió con un espectáculo mediático en la cual el coronel Riveros quería aparecer como el salvador, la buena persona que ha permitido el encuentro de dos bandidos. Entonces, en la oficina de él, pues ya fue un show, ya los periodistas lo convirtieron, que hubo momentos de emoción, que salían lágrimas, que a los militares se les eh, hizo un nudo en la garganta y un poco de cosas que no tienen nada que ver con la realidad, porque lo que se estaba buscando o la idea que había planteado el general Hurtado Vallejo, el coronel Hurtado Vallejo, era bajo perfil, reúnanlos y escuchen todo lo que hablan y ahí sabemos qué tanto hay que hacer en las operaciones siguientes. De pronto, eso hubiera podido significar el fin de Fabio Vázquez Castaño, pero reiteramos el afán de figuración y el afán de aparecer en los medios de comunicación permitió que las cosas cambiaran de rumbo. ¿Cómo ocurrió el crimen de la terrorista del ELN Inés Vega, perpetrado por miembros de la misma organización criminal, en el CRIM helado El Quijote, al norte de Bogotá, y qué manifestó respecto a ese caso Rocío Agudelo, alias Mari, quien todavía estaba detenida en la cárcel del Buen Pastor? Bueno, cuando se produjo la orden de concentrar a todos los terroristas del ELN que han sido capturados en diferentes partes del país, en Bogotá para continuar con un solo consejo de guerra en un solo lugar, y los expedientes fueron enviados a Bogotá, etc. Eh, había la orden de que la terrorista Blanquinés Vega Valderrama, alias Ana, que fue una de las que fue capturada durante la operación en Origen y que había confesado crímenes y participación en actos terroristas y ser miembro de la cuadrilla de los hermanos Vázquez y había coadyuvado a dar información muy valiosa. Todo eso quedó público en el Consejo de Guerra porque los medios de comunicación iban allá. Es algo que también
no se entiende en Colombia con algo, con una situación tan grave que se están juzgando terroristas, que los medios de comunicación tengan acceso a los juicios, porque ahí se oye todo lo que dicen. Y entonces esta joven había confesado un montón de cosas y eso se supo. Cuando se supo, inmediatamente Fabio Vázquez Castaño dijo, o dedujo mejor, que ella no ha sido capturada por acción de las tropas, sino que voluntariamente se había entregado y que con otro terrorista que también estaba preso ahí, se habían puesto de acuerdo para traicionar el movimiento, entonces había que matarla. De remate, como en lo que ella confesó no le pudieron tampoco encontrar nada distinto a ser guerrillera, pero sí muchas informaciones de lo que hacían los demás. Entonces, por esa razón, fue liberada y se quedó viviendo en Bogotá y también el otro bandido que ellos indicaban de ser traidor también estaba viviendo en Bogotá. Entonces se reunían o se reunieron en un crimen helado cerca del barrio San Fernando, muy cerca de la escuela militar, y ahí estaban departiendo alegremente cuando llegaron unos terroristas urbanos del ELN y los asesinaron a sangre fría en ese sitio. Entonces, curiosamente, los medios de comunicación comenzaron a preguntarle a todos los delincuentes que estaban presos, que no los habían liberado, por qué suponían ellos que la habían matado. Y porque el ELN inmediatamente lo reconoció públicamente y dijo que ellos ya habían anunciado que a ella la iban a fusilar por traidora, entonces que han cumplido con su promesa. Eh, Resulta que le preguntaron a la señora que estaba presa, a Mérida Rocío Agudelo, que ella qué opinaba de la muerte de estos dos delincuentes, de, estos, sí, de los dos delincuentes en el crimen helado. Entonces ella dijo que Lilian y Ana, o sea, ella, habían participado en el asesinato de Holmes y Vicente y que ella tenía que ver, o sea, Rocío Agudelo de una vez le trasladaba la responsabilidad de Holmes y Vicente a, a Ana, o sea, a Blanca Inés Vega Valderrama, y que además Fabio no, sino Manuel Vázquez Castaño la tenía en la mira porque consideraba que estaba desmoralizada y que con su actitud de poca voluntad de combate estaba influyendo en el resto del grupo. Que en el ELN, mientras ella estuvo, o sea, Rocío, mientras estuvo Rocío, los finales de ese grupo, siempre se comentaba que esta joven no había sido capturada, sino que se había entregado. Y que entonces, por esa razón, la podían haber culpado. Pero entonces ahí surge una duda que nadie preguntó en ese momento. Si el resto de la cuadrilla fue destruida, porque eso fue la realidad, poco a poco fueron cayendo todos, pues la única posibilidad que hay es que algunos de los que fueron capturados en la cárcel le hayan contado a los contactos del ELN que Inés Vega Valderrama alias Ana no se haya entregado, sino que, perdón, no ha sido capturada, sino que se haya entregado. Esa es otra duda que nunca aclararon ellos. Lo cierto es que fácilmente la señora Rocío Hernández dijo que era la otra la que ha participado en los crímenes. Y ahí comienzan las dudas. Adelante, mi coronel. Y coronel, ¿por qué los medios de comunicación dieron tanto despliegue periodístico al anuncio del matrimonio por la vía civil de los terroristas Lara Parada y Agudelo Hernández? ¿Y cómo llegaba este mensaje a los cabecillas del ELN que estaban en la clandestinidad? Pues es que aquí surgen varias cosas, ¿no? Por un lado, los medios de comunicación lo fueron convirtiendo a él y a la tal Rocío como en unos especies de Robin Hoods. Y el error que cometió el coronel Rivero Saraya, pues multiplicó ese hálito que le estaban dando, que pues Lara Parada era un bandido y se sabía que era fundador del ELN y que había entrado desde los 22 años al grupo terrorista y que era cercano
a Fabio Vázquez, pero era un bandido más. O sea, no era ningún personaje, era mucho más brillante Lara Parada, perdón, Reyes Arenas que él. Pero después de ese show del encuentro en Medellín con la novia y, y el error que cometió el coronel Rivero Sabella por querer demostrar que su tropa estaba acabando con el ELN y que el último que quedaba era Fabio Vázquez Castaño, pues hizo el proceso inverso a lo que se buscaba. Entonces, este delincuente se convirtió en una celebridad. Y por un lado, para él y para la mujer, pues era favorable en el sentido de que eran personas muy visibles y los visitaban en la cárcel y a cada rato salían en los medios y les preguntaban o decían cosas, opinaban sobre la revolución, sobre la política de Colombia. Lo dicho, eran los mandacallar. Pero por el otro, eso le iba picando más el ego a Fabio Vázquez Castaño y le daba el temor de que de pronto sí en las revelaciones que hicieran ya llegaran a ser tan detallados en cuestiones de rutas y de nuevos contactos o de contactos que no habían caído o que la inteligencia militar no tenía. Y por eso ordenó matarlos porque él decía que todo ese despliegue que le daban a Lara Parada en la cárcel y ahora con su matrimonio y su publicidad, pues lo que hacían era que los demás terroristas se entregaran, ya que en los medios aparecían fotos de Lara Parada como pintor en la cárcel y la historia de que el director nacional de prisiones en compañía del ministro de Justicia había visitado la cárcel y que habían mirado y habían quedado admirados de un cuadro que pintó Lara, resaltando a Fidel Castro como el nuevo San Francisco de Asís del continente. Entonces, todo eso le fue sumando en contra a Lara Parada y la orden de fusilarlo la dejó Fabio Vázquez Castaño y el cura Pérez, que era otro asesino igual, acompañado de Gavino, la hicieron cumplir años después de que ya Fabio Vázquez Castaño no pertenecía al ELN, pero estaba en la mira. De remate, a Lara Parada, como ya lo vimos aquí, le dio por crear otro ELN, por hacer parte de un grupo que llamaba MAS, Movimiento Amplio al Socialismo, y de creer que él era, por ser Barramejo, nacido en Barranca Bermeja, el líder de las revoluciones sociales y políticas en el puerto petrolero, y allá llegaron y lo asesinaron. Adelante, mi coronel. Coronel, ¿cómo fue la sindicación de dos terroristas desertores del ELN en el juzgado sobre la participación de Rocío en el asesinato de los desertores Holmes y Vicente? Pues que esta joven finalmente fue dejada en libertad porque lo que se decía de ella terminó siendo de oídas, ¿no? No había pruebas. Y ella pues negó la participación todo el tiempo en crímenes. Y como los abogados eran Umaña Luna y otros bandidos de cuello blanco que defendían comunistas, presionaron y quedó libre. Entonces ella se fue a vivir en un apartamento que nunca dijeron quién lo pagaba, quién financiaba eso, cerca a la Plaza de Toros, la Santa María, en el barrio La Macarena. Y ahí vivía ella y los medios de comunicación le entrevistaban y salía, era visible. eh, Lara Parada seguía siendo muy conocido desde la cárcel cuando cayeron dos terroristas del ELN más y ellos confesaron que uno llamaba Adolfo Sánchez y él contó que eh, a él le han dado la orden de fusilar a unos desertores, a Vicente y a Olmes y a otros tres que los capturaron después. Entonces el ELN los capturó tres desertores y que en esos asesinatos participó directamente Blanquinés Vega Valderrama, participó esta señora Rocío Agudelo y participó el otro bandido que murió con Blanquinés en el, en el crimen, o sea, Daniel Pérez Galeano, eh, que no había habido ningún
hecho distinto a que fueron y los fusilaron. Ese fue el testimonio. Entonces, los medios de comunicación publicaron esa información así, pero siempre quedó la duda porque había versiones encontradas. Eh, Eso básicamente fue lo que dijeron los dos terroristas capturados acerca de la participación de Rocío y de Inés Vega Valderrama en ese crimen. Entonces eso explicaría por qué Rocío trataba de decir que la responsabilidad o que esta señora Inés Vega había sido asesinada por eso, pero no nombraba su participación en el hecho. ¿Cuál fue la versión del terrorista Nicolás Rodríguez al respecto en una entrevista con el escritor comunista y propagandista del ELN, Carlos Medina Gallego? Pues hay un libro que se llama El ELN, una historia contada a dos voces, y es una entrevista que el investigador y profesor comunista y formador de jóvenes sociólogos y politólogos en la Universidad Nacional, Carlos Medina Gallego, que cuando se lee cualquier página de sus escritos se nota que es un propagandista del ELN y las FARC, no un investigador científico. Le cuenta a Gavino, a este sujeto, le dice que ocurrieron 5 deserciones eh, como consecuencia de la política errada que tenía Fabio Vázquez, sobre todo en el trato a los bandidos y la forma como ordenaba castigar a los subalternos, que generalmente era asesinándolos. Entonces relata que primero fueron capturados, hubo cargos contra Olmes y Vicente, y que Olmes y Vicente confesaron por qué se han desertado la revolución, y la orden de Fabio Vázquez Castaño fue fusilarlos, y que en ese fusilamiento participó directamente Rocío Agudelo. Entonces ahí surge la duda, es que como esta entrevista se la hizo eh, Medina Gallego a los dos bandidos del ELN después de que fue asesinado Lara Parada, pues no había forma de cotejarlo. Y ya esta señora tenía más avanzada edad y era dedicada completamente a la actividad política abierta, y ya no existían pruebas por ahora de que estuviera metida con el ELN. Entonces, ella nunca tampoco contradijo la versión de Gavino. Seguramente no leyó el libro, pero ahí quedó escrito por Gavino, o dicho por Gavino, que ella sí participó en ese asesinato. Y luego menciona Gavino que hubo otros 3 terroristas que se escaparon del ELN. Inclusive relató el caso de Rosendo, que ha sido reclutado por un sujeto que le decían Noé, que era conductor de vehículos camperos que hacían línea entre Segovia y el área rural. Y lo tenían trabajando para la parte de las milicias y la parte urbana, el reclutamiento y la actividad logística y la inteligencia, pero que un día se escapó en la vereda La Vetilla de Amalfi del ELN poco antes de que iniciara la operación Anorí. Entonces, que fue capturado y que fue fusilado, y que entre las mujeres que lo fusilaron a él y a Humberto estaba Rocío Agudelo, y lo dijo con nombre propio. Eh, que esa orden la había dado era Manuel Vázquez Castaño y no Fabio, pero que obviamente Manuel Vázquez estaba cumpliendo una orden de Fabio, y que el que condujo la comisión que asesinó a los 3 desertores era un bandido que le decían Braulio, que también cayó en combate en Anorí, y que la integraban 3 mujeres, entre las que estaban Rocío e Inés Vega Valderrama. Entonces, como vemos aquí, ya hay 3 versiones diferentes sobre sobre un solo caso, que es el asesinato de desertores del ELN, que nunca la justicia lo aclaró, los medios tampoco, pero que al final Gavino dio una versión que parece ser la más cercana a la realidad de lo que ocurrió. Porque en síntesis, sí hubo los fusilamientos de los 5 bandidos, y de una u otra manera estaba vinculada la señora Rocío Agudelo en la muerte. Ella decía
que se había desmayado en el momento de dispararle y que no supo lo posterior y que luego la endilgaron. Los dos desertores dicen que esos fusilamientos fueron por aparte y que ella sí fusiló a dos de los muertos. Y Gavino dice que participó en 5 fusilamientos y no menciona para nada, hubo desmayos ni nada de eso, pero reiteramos, ya estaba muerto la parada y esta señora pues ya nunca más la volvieron a preguntar los medios nada al respecto. Además, el libro no fue tan público, sino que poco a poco fue tomando relevancia, pero ya con el paso del tiempo nadie recuerda quién era Rocío Agudelo y tampoco hubo quien se preocupara por entrevistarla antes de que muriera y que aclarara ese detalle. La hija, como lo vimos en la ah, emisión que hablamos de la muerte de Lara Parada, vive aquí en Bogotá, es socióloga, psicóloga y trabaja con las comunidades más deprimidas en actividades de reinserción social, mejoría de las personas que están en condiciones de vulnerabilidad. Quién sabe si ella después puede aclararle a los medios de comunicación y a la historia lo que le haya contado la mamá, que sea la verdad de todo lo que ocurrió. Pero, síntesis, hay una vinculación de ella en los crímenes y dentro del ELN y nunca se ha dicho la verdad completa por parte de los implicados. Mi coronel, ¿por qué el coronel Hurtado Vallejo tenía otra versión de la participación de Rocío Agudelo en actos de sicariato comunista contra los propios terroristas del ELN? Porque las condiciones en las que ella fue capturada fueron dramáticas. Cuando el teniente Rivas la capturó en la vereda del Vergel de Anorí, esa mujer estaba deshecha, andaba con harapos, los pies los tenía hinchados, eh, estaba eh, en proceso de desnutrición, doblegada completamente, pero lo que no ha perdido era su capacidad de mantener eh, en secreto lo que le convenía para que no la condenaran más. Entonces ella lo que le contó al coronel Hurtado es esa versión y él la tuvo muy poco tiempo en el puesto de mando en Anorí, ya que por la situación en que estaba había que enviarla a que la atendieran los médicos, que la llevaran a la enfermería de la Cuarta Brigada y le dieran la atención médica necesaria. Entonces por eso él confiaba en que la versión que ella le había dado era esa y es lo que él contó para la historia en el libro Cóndor en el aire de la Operación Anorí. No le cambió nada a la versión porque él decía que no tenía forma de cotejar lo otro que se decía, sino que él contaba lo que ella le dijo y hasta ahí. Ya, mi coronel. Ahora, ¿cómo apareció implicada Rocío Agudelo en nuevos actos terroristas del ELN en Bogotá en 1977, a pesar de que se decía que ya estaba por fuera del grupo criminal? Resulta que esta es otra parte que antes de que se muera Gavino, tendría que aclararla algún día, si es que quiere seguir contando la verdad a dos voces, como él dice, porque en su entrevista con Medina Gallego y otras que le han hecho, no lo ha contado. Lo mismo un terrorista que se llama Hernández, de apellido Hernández, que también ha escrito varias historias sobre el ELN, que tiene mucha información, especialmente sobre las arbitrariedades de Fabio Vázquez, porque eso, como lo hemos visto aquí, se convirtió en un karma, el ADN del ELN, la conducta criminal de Fabio Vázquez Castaño. Bueno, lo cierto es que el ELN secuestró en Cali a dos suizos y comenzó la extorsión. Entonces, el DAS, la policía y el ejército incrementaron las investigaciones y la información de todo el proceso de la banda, de la red urbana que cometía esos secuestros en varias ciudades, terminó en el barrio La Macarena, cerca o en el mismo edificio donde vivía Rocío Agudelo Hernández. Entonces, se hicieron los allanamientos, se capturó a varios bandidos que estaban implicados en ese evento, se les encontró propaganda, armas, etcétera. Y por extensión, por la comunicación que tenían con esta señora que vivía ahí, fue capturada. Inmediatamente el escándalo, Lara todavía estaba en la cárcel, eh,
ya era la etapa final de lo que le quedaba. Él había sido condenado a 42 años, pero como ya sabemos cómo funciona la justicia en Colombia, terminó pagando 4, pero ya estaba en ese proceso final que le estaban tramitando prácticamente la salida del penal a este delincuente. Y Rocío cayó ahí detenida, fue publicada nuevamente la foto de ella en los medios, fue señalada de participar en la banda, pero el juez penal militar que tenía el caso la dejó libre pronto porque no encontró, como dicen los abogados, material probatorio que la vinculara con esa red, distinto a la circunstancia que vivía en el mismo edificio. Las dudas permanecerán. Esta señora ya murió, Ricardo Lara Parada ya murió, y faltaría que Gavino, que sí es el que sabe, porque todo eso era coordinado desde el área rural por él y por Fabio Vázquez, cuente la verdad de si ella estaba o no estaba en la red, o por qué tan coincidente que esa red urbana tuviera sede en el mismo edificio donde vivía ella. Síntesis, fue liberada y se salvó por segunda vez de cargos que la implicaban en participación de delitos graves del ELN. Mi coronel, entonces, al final fue condenada nuevamente Rocío Agudelo o no como integrante del ELN con cargos de participar en el secuestro de estos dos ciudadanos suizos en Cali. No, no fue condenada, el proceso se cerró, el juez penal militar no reabrió ninguna investigación. eh, Al poco tiempo salió Lara de la cárcel, se convirtió en un espectáculo. eh, la Relación de ellos los dos, el general Omar Torrijos de Panamá, que era un delincuente, un bandido, narcotraficante y terrorista y amigo de Fidel Castro, figurón, los llevó a vivir a Panamá, estuvieron allá apoyándolo en sus programas sociales, y luego fue desapareciendo del panorama político eh, mediático grande, y nunca se le vinculó más por los delitos del ELN a esta mujer. ¿Y qué nuevos datos aparecieron en los medios de comunicación acerca de Rocío Hernández cuando se publicó un tenebroso comunicado del ELN en el que se anunciaba que en cualquier momento las células urbanas del grupo criminal asesinarían al terrorista Ricardo Lara Parada? Bueno, mi coronel, cuando ya estaba en boga en- en los medios de comunicación que le hayan revocado el auto de detención, que a otro bandido que se llamaba Jaime Javier Naranjo Ochoa, que era del ELN y que había salido libre recientemente eh, de lo que lo han condenado en el Consejo de Guerra, eh, también lo dejaron libre. Pues las suspicacias seguían, pero pues ni ella lo aclaró ni nadie lo aclaró. Y en conclusión, el secuestro de los dos ciudadanos extranjeros nunca quedó con responsables, a pesar de que se sabía que era el ELN, porque esta señora y el otro fueron dejados libres, y los otros poco a poco los fueron liberando, a pesar de todas las pruebas que se encontraron de ser del ELN, pero al final no lograron establecer la comparación, la correlación de ese secuestro, sino que ha sido coincidencial, según se dijo, que sí eran militantes del ELN, pero que no habían participado, y que ha sido una consecuencia de los allanamientos o de las investigaciones que cayera esta red, pero que no tenía que ver en el secuestro de los dos ciudadanos, algo que nunca quedó claro. Entonces, estaban en todo ese bombo, ese despliegue mediático de esa historia, cuando el ELN publicó un comunicado que dos terroristas jefes del grupo acababan de regresar de un curso en Cuba, tenían ese descaro, y la narcodictadura cubana también le cobijaba eso, y sin embargo tenía relaciones diplomáticas con Colombia, gracias a la debilidad de carácter y a la inclinación ideológica del compañero jefe Alfonso López Miquelsen, que era el presidente, que no decía nada. Ahí estaban los terroristas cubanos entrenando terroristas colombianos,
y Colombia con relaciones diplomáticas con ellos, y la embajada cubana, que toda la vida ha sido un antro de criminales aquí en Colombia, se paseaban sabrosos y no pasaba nada. Entonces, publicada esa información, el Tiempo sacó a relucir otro dato que tampoco ha sido nunca aclarado si fue cierto o no, pero que es escabroso. Y es que el ELN dijo que iba a fusilar a Lara Parada donde estuviera y cuando saliera de la cárcel, porque no le iban a perdonar la traición que él había hecho, ni que anduviera de muy comandante papito saliendo por los medios y la historia de que se había casado con esta señora, etcétera, etcétera, y todo un sufrimiento. Lo cierto es que se le agregó que lo iban a fusilar y lo fusilaron. Y también incluyeron en ese comunicado datos de que el papá de Rocío había sido un traidor, y ya los medios de comunicación le agregaron una versión escabrosa según la cual al señor, que era el papá de Rocío, y que ha sido colaborador del ELN por mucho tiempo, con ocasión de la captura de la hija, lo habían asesinado los guerrilleros del ELN y lo han decapitado y jugado fútbol con la cabeza del muerto. La versión tampoco fue aclarada porque contaba el coronel Hurtado Vallejo que esta señora decía que el papá no estaba de acuerdo con el ELN. Entonces ahí hay versiones encontradas, pero tampoco se pudieron aclarar. Solamente en este momento Gavino, que es el único que sobrevive de todos esos terroristas que participaron en esos hechos, podría dar una versión real, si quiere contar la verdad, de qué fue lo que ocurrió. Adelante, mi coronel. Gavino, al que, según el informe llamado informe de la verdad, no lo llamó a versión, ¿no? O a versión libre, como se dice en los juzgados, y esa duda permanecerá. Mientras tanto, ¿cuáles fueron, según el análisis del coronel Hurtado Vallejo, las dos razones por las cuales el ELN asesinó a sangre fría al terrorista desmovilizado Ricardo Lara Parada en el municipio de Barrancabermeja, Santander, a pocos metros de su lugar de residencia, cuando oficiaba como concejal de esa ciudad? Por esa época de la liberación de Lara Parada, en el Medio Oriente y el norte del África había un bandido con poder que era Muammar Gaddafi, y él se declaró o se autonombró líder de los movimientos islámicos y de los izquierdistas que luchaban por la transformación del mundo con base en su famoso libro verde, en el cual se declara prácticamente un enviado de Alá para salvar al planeta. Entonces, como este señor Lara Parada tenía contactos con el narcodictador de Panamá, con el general Noriega, y Noriega acababa de ganarle la pelea mediática a Estados Unidos por el canal, entonces eran muy amigos, eran amiguis. Noriega, perdón, Noriega no, sino Torrijos, claro, el dictador Torrijos. Eran muy amiguis con Muammar Gaddafi, y como Lara Parada era amiguis de Torrijos, entonces le consiguió el cupo a que fuera en representación del ELN a Trípoli. Y resulta que el cura Pérez y Gavino, que ahora tenían el mando del ELN, habían decidido que, la que tenía que representarlos era Adelfa Fierro, que ha quedado con problemas en las piernas por la operación Anorí. Parece que le ha dado gangrena en una pierna, se la han tenido que amputar y se ha ido a vivir a Europa, protegida por los curas de la Teología de la Liberación, y eran a ella la que han enviado a que fuera a ese Congreso Internacional de Terroristas en Trípoli. Y claro, cuando se apareció allá Lara Parada en nombre del ELN, pues hubo el debate que al fin cuál de los dos es. No, que es que uno representa una línea del ELN que la padrina Torrijos, y otro representa la línea del ELN que envía el cura Pérez y Gavín. Entonces eso causó mucho impacto al interior del ELN, que lo tenía en la mira porque Fabio Vázquez había dado la orden que lo fusilara por traidor.
Y si ahora aparecía como el generador de una nueva línea del ELN, pues significaba que estaba fraccionándolos más en el momento que el cura Pérez estaba empeñado en reconstruir el ELN con lo que llamó el replanteamiento luego de la Operación Anorí y del febrerazo aquí en Bogotá, que casi cae Gavino. Y el segundo error fue que se reunió con Jaime Bate Mancayón del M-19 para hablar de la conformación de la nueva Coordinadora Nacional Guerrillera, creando con toda la ascendencia que creía tener Lara Parada dentro del ELN, un ELN menos dogmático en torno al comunismo. Eh, eh, y que, según eso, Bateman se encargaba de hablar con Fidel Castro para que suavizara las posiciones en el ELN. Lo cierto es que estuvieron pensando en formar un nuevo ELN que se llamaría Frente Camilo Torres. Como podemos deducir, eh, esos dos condicionamientos lo ponían prácticamente en la mira de los fusiles del ELN. Eh, Luego, el ELN le montó una celada y comenzó a participar en unos movimientos que había en el Magdalena Medio que los movía la UP por medio de las FARC y había gente del ELN ahí y lo fueron metiendo en eso, entonces se vinculó a ese grupo, pero le estaban preparando el asesinato, como efectivamente lo cometieron 2 años después en Barranca Bermeja, después a lo largo de un proceso de seguimiento y de preparación del crimen. Entonces, esta versión que nos dejó el general Hurtado Vallejo tiene mucha verosimilitud, tiene mucha lógica y demuestra que el sicariato comunista juega en favor o en contra de los mismos terroristas de acuerdo a como le convenga a los cabecillas. Y es toda una historia de sangre propia de un guión para una película de Hollywood en torno a la vida del ELN en Colombia. Bueno, mi coronel, gracias. Sí, como dice el dicho, matón que mata a matón de Dios tiene su perdón. Siempre que se mate un terrorista, yo creo que Colombia se salva muchas vidas. Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en detalle la oleada de crímenes cometidos por la FARC, el ELN y otros grupos criminales inspirados en el Partido Comunista con quienes están negociando. Y ella al mismo momento cometen con el mayor cinismo o hablan de paz, pese a no cambiar su visión depredadora, como en el caso estudiado en el día de hoy. Bueno, mi coronel, antes de responder eso, miremos que Rocío Agudelo se llamaba María del Rocío Agudelo Hernández, había nacido en 1941, murió en 2007. Quiere decir que para la época en que la capturaron en la operación Anorí tenía 32 años, 31. Ella era una mujer adulta, no era una niña, sabía lo que estaba haciendo, que estuvo presa muy poco tiempo, que salió de la cárcel más o menos a los 35, 36 años de edad, que luego estuvo implicada en algo que nunca se aclaró, que fue lo del secuestro de los dos ciudadanos extranjeros y que nunca fue juzgada por el asesinato de unos terroristas del ELN, cual participó ella, y que luego cuando Lara Parada se dedicó a la parte política como concejal de Barranca Bermeja, ella trabajó en el consejo y que la hija es psicóloga y el hijo es técnico en sistemas de información. Bueno, respecto al problema de la paz con el ELN, viendo esta mentalidad criminal que caracteriza este grupo, la forma vengativa como no perdonan a sus, entre comillas, traidores y la habilidad que tienen para mentir y los contactos internacionales que han tenido, que aquí se grafican en esta foto con la narcodictadura cubana, pero que en ese momento los tenían con la de Libia y con la de Panamá y la de Nicaragua, y que entre ellos mismos buscan cómo traicionarse y formar grupos y cada uno sacar la cabeza más que el otro, nos
inferiría a pensar que definitivamente con ese grupo no se va a lograr nada concreto, menos cuando quien representa al señor Petro es otra terrorista que fue formada en la misma escuela del crimen, del engaño, de la mentira, y que no va a poder ni engañarlos a ellos, ni concretar nada, pero sí engañar al país con un nuevo cuento de la paz. Total, no hay posibilidad de que en el desgobierno de Petro se logre algún acuerdo con ese grupo criminal. Escuchemos reverentemente un minuto de silencio en homenaje a la memoria de los soldados, policías y demás colombianos asesinados por el narcoterrorismo comunista contra sus consuetudinarias víctimas, especialmente los crímenes cometidos por el ELN contra la especie humana. No se escucha, mi coronel. Ya, volvemos a colocar algo pasó aquí. Ayer nos pasó lo mismo. Adelante, mi coronel, con el comentario suyo del día de hoy. ¿Cómo no, mi coronel? El título de hoy se denomina en tres partes: La mujer bandolera o guerrillera, victorias robadas y la nivelación. El por muchos años, más de 60, implementando clandestinamente al inicio y luego descaradamente reconocido plan estratégico del Partido Comunista, usando para esto todo lo que se denomine terrorismo y brazos armados, llámense bandoleros liberales, conservadores y comunistas, FARC, ELN, EPL, M19, ADO, Quintín Lame, PLA, sacerdotes y hasta obispos, estudiantes reclutados, mediante el trabajo de la JUCO, etcétera, 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 convirtiéndolos en guerrillas, cuadrillas y ofrentes, y más tarde con el auspicio del narcotráfico, lo que los vuelve narcoterroristas, todo bajo la orientación y dirección de ideologías foráneas fracasadas que mucho daño han ocasionado. La mujer bandolera y guerrillera, el secuestro, el reclutamiento forzado, el concubinato, el rapar abrupto
del seno familiar y el sometimiento son algunas de las formas de ingreso de las féminas a ese tortuoso camino de la violencia y la subversión. Al igual que los hombres, utilizan diferentes artificios para mantenerse en los grupos y poner su granito de arena, con acciones que van desde mostrar sus encantos para asesinar, herir y desarmar a los integrantes de la fuerza pública en servicio y fuera de él. Casos como el de la campesina que transportaba desde Ecuador dinamita camuflada a lomo de mula, el arrojo en el combate de algunos o algunas que quisieron ingresar por el Chocó provenientes de Cuba y encontraron la muerte en sus intenciones, o las concubinas que transmitían y retransmitían órdenes de fusilamiento y ejecución de otros bandoleros o de secuestrados que no pagaban la extorsión, todo sin miramientos de clase alguna, porque lo más importante es difundir el miedo y el pánico en las comunidades para mantenerlos así, pero mostrando más crueldad que la de los mismos bandoleros, cuando dada su condición, uno espera un trato más justo y conciliatorio por el hecho de ser mujer. Casos como el tratado en el programa del día de hoy hacen eco de esta condición. Mujeres que toman decisiones propias, cueste lo que cueste, algo más para abonarle al plan estratégico del Partido Comunista. Victoria robada. Es muy diciente el hecho de que las grandes operaciones desarrolladas en el pasado, informes distorsionados e inclinados hacia la contraria realidad vivida, se hayan convertido en un raponazo de las glorias alcanzadas por las fuerzas militares y de policía, que luego de ser las legales, acordes con la Constitución Política de Colombia, se les haya transformado en triunfos, pero para los narcoterroristas, mientras los integrantes de la fuerza pública que han ofrendado sus vidas en espera de un mejor mañana en paz, son objeto del escarnio público sin ningún tipo de reconocimiento, porque según aducen, soldados y policías es como carne de cañón y su obligación es dejarse asesinar, herir o secuestrar bajo la anuencia de los verdaderos delincuentes que siguen amenazando al pueblo que dicen defender. Por eso son victorias robadas. La nivelación. Para finalizar, quiero hacer caer en cuenta que lo que pretende hacer políticamente con las fuerzas militares no es tanto acabarlas, sino más bien nivelarlas a esas hordas de grupos ilegales, llámense guardas campesinas, primera línea, milicias bolivarianas, etcétera. Y lo hacen y van metiendo poco a poco porque hay un beneplácito de los politiqueros que no pueden decir que están infiltrados, sino que se han quedado callados como aceptación del dejar hacer, dejar pasar, como si no se dieran cuenta que ese silencio, el fast track y la mermelada es la que permitió poner a su propia altura congresistas con, con asesinos declarados, por los que nos antecedieron en el campo del honor, entregando sus vidas en favor de las comunidades azotadas por estos brazos armados ilegales del comunismo. No podemos olvidarnos ni a sus familias. La consigna es continuar con la lucha, contando la verdad verdadera acerca de este cruel y maligno conflicto. Pero al recordarlos, también debemos tener en cuenta que este sacrificio sigue siendo
el producto de beneficios politiqueros personales. Estos son los reales culpables, pues por más de 60 años se siguen manteniendo como parásitos del sudor de la frente del pueblo, que es el que paga las dietas, sus dietas. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, gracias, mi coronel, muy amable. Muchos puntos de enseñanza de lo que usted menciona, una complejidad de eventos, una cadena de sucesos, una serie de eslabones que nos muestran que al final los bandidos se salen con la suya, viven del trabajo de los colombianos, asesinan colombianos, roban, matan y siempre aparecerá la justicia que los perdona y les ayuda y los políticos dispuestos a hacer proceduras con ellos. Y en el caso particular de estos eventos que vimos hoy, 5 personas fusiladas por los mismos terroristas, en los cuales aparecería vinculada una señora que presentó una versión distinta, un terrorista como Gavino que las indica y unos delincuentes que participaron en los hechos que también la señalaron en un consejo de guerra, pero ni la justicia operó, ni los académicos que hay en Colombia que abundan, especialistas en el conflicto, ahondaron en la realidad. Y como esos crímenes, cientos, miles de crímenes cometidos por el terrorismo comunista pasan al olvido y quienes los cometen terminan siendo como eh, si fueran la Madre Teresa de Calcuta ante los medios de comunicación. Esta noche tendremos el análisis anual de lo que fue nuestra experiencia académica en la memoria, en la actividad de formación de estadistas con visión de estrategas. Mañana y el viernes tendremos la actividad final del año de 2024 en relación con la memoria histórica, la cual retomaremos en el mes de enero. A todos ustedes un feliz día y no dejen de acompañarnos en nuestras actividades de cierre de este año. Gracias, mi coronel. Feliz día para todos. Feliz día para Gracias. todos, bendiciones. Gracias, feliz día para todos. Mi coronel.